¿quiénes le parece que fueron los responsables? Porque no hay una autocrítica desde el gobierno nacional, por el contrario, se niega que se haya ingresado o se haya atravesado una crisis. Lo que decían el ministro Duhovne la semana pasada era evitamos justamente una crisis. No hay nadie que tenga que responder por lo que ha pasado con el dólar, por ejemplo. Primero el presidente, ¿sí? El presidente es la autoridad número uno del país. Después Duhovne, bueno, lo que es Duhovne, hace 6 meses salió con un cartelito, no volvemos al Fondo Monetario Internacional. Sinceramente lo que diga Duhovne, sí, es relativo, ¿no? Y después, lo que yo digo que erraron las políticas económicas, ¿no? Si hubieran sido un poquito menos soberbios y hubieran escuchado un poquito más a la oposición, por lo menos al espacio nuestro, que lidera Sergio Massa, que está con Labaña, que tiene el mejor equipo económico que tiene la Argentina. Si lo hubieran escuchado un poquito más, seguramente no estaríamos en estos valores de hoy. Hemos conocido en los últimos días lo que son las recomendaciones del Fondo Monetario. Bueno, el día jueves se va a estar oficializando lo que es el programa para la Argentina, y algunas de las cuestiones que propone el Fondo Monetario obviamente han sido resistidas de algunos sectores de la política. El presidente dice que no es necesario que pase el acuerdo del Fondo Monetario por el Congreso. ¿Usted qué piensa? Sí, coincido con eso, no es obligación que tenga que pasar el acuerdo por el Congreso, y lo digo como diputado nacional, ¿sí? Pero, a ver, igualmente... Pero digamos, todos los compromisos que trae aparejado el acuerdo con el Fondo Monetario... Sí, a ver, ¿qué pasa con eso? Compromiso es ajuste, ¿sí? Ajuste del salario real, sí. Ajuste de tarifa, las jubilaciones, todo tiene que ver y lo paga todo el ciudadano. ¿Y eso no tendría que pasar por el Congreso? No pasa en el Congreso porque, a ver, igualmente si pasa por el Congreso, el presidente es un vetador serial, sí, que vetó la ley de tarifas, cuando ahora quiere volver a tratar tarifas en el Congreso Nacional. Así que el presidente no sabe dónde está parado, esta es la realidad. Entonces, cuando tenga un plan y decida qué es lo que quiere hacer, entonces ahí vamos a poder comprender más o menos qué es lo que nos va a pasar dentro de los próximos meses, ¿no? Pero el presidente me parece que no le encuentra el rumbo, no hay olfato, y en el medio de todo esto está la gente. Yo soy de La Matanza, soy del partido de La Matanza. Yo te puedo asegurar que la gente sufre el frío, la gente no se va a fin de mes, se vende el pan del día anterior, vos vas hoy, te lo venden el pan del día anterior a mitad de precio, la factura a mitad de precio. Entonces es lamentable lo que está pasando a la gente sufre, la gente la pasa mal. Entonces le pediría al presidente y a los ministros, y lo miro a la Cámara, que por favor, que piensen los argentinos. Asensio, hablábamos del Congreso de la Nación y la semana pasada, bueno, finalmente avanzó en diputados el proyecto de ley de legalización del aborto. Usted dijo que en su caso personal hubo un proceso, ¿no? Un proceso de cambio para llegar finalmente al momento de votar. Quiero preguntarle cómo fue ese proceso, qué es lo que cree que va a pasar en el Senado, y también se escuchó las declaraciones del Papa Francisco, pero se lo recuerdo ahora, así no me responde todo junto. Mira, yo asumí de diputado nacional hace 20 días. Hace 20 días era concejal de La Matanza y estaba estudiando la rendición de cuentas del municipio más grande del país. Sí. Me encuentro con que tengo que tratar el tema del aborto. Mi postura inicial era que estaba totalmente en contra. Me informé con todos los especialistas, he tenido reuniones con más de 15 grupos que estaban a favor y 15 que estaban en contra. Sí. ¿Sí? Y la verdad llegué a la conclusión de tener que acompañar el proyecto, porque la verdad que es un tema de salud pública. Yo corrí en mi religión justamente por la salud pública, ¿sí? Porque por un tema en especial, y siempre terminaba en el mismo punto. Cuando la mujer decide no tener ese hijo, decide abortar, ¿qué es lo que hacemos? Entonces yo lo pregunté y lo seguía preguntando, y la mujer cuando no lo quiere tener, entonces es salvar los dos vidas o salvar la vida de la mujer. ¿Sí? Entonces creo que ese era el punto esencial. Después mucho se debatió cuando era el comienzo de la vida, cuando no comenzaba la vida, si era el embrión, si no era el embrión. Sí, la verdad que fueron muy claros los especialistas en ese tema. Sí, pero a ver, este es un tema de salud pública. ¿Sí? El Papa Francisco habló y realizó una comparación con las prácticas del nazismo, ¿no? Esto sucedió el fin de semana, en las últimas horas, en una comparación que resultó bastante fuerte, bastante dura. ¿Qué piensa sobre eso? La verdad que yo creo que la Iglesia lo vive de una manera... Yo soy católico, ¿no? Sinceramente a mí me hacía ruido este tema. No quería imaginarme el Papa Francisco y los sacerdotes. He hablado con curas amigos, ¿no? Es una reacción, la verdad, que era esperada, ¿no? De la Iglesia, que salga con esta postura, ¿no? Pero también, ¿no? A veces pienso, ¿no? Esto está legalizado en un montón de lugares del mundo. Uno de esos, Estados Unidos. El Papa Francisco estuvo en Estados Unidos, ¿no? Y tampoco lo vi condenando justamente en Estados Unidos, sí, estas prácticas, ¿no? Así que
Creo que todavía estamos en el calor del fragor del debate y falta todavía que pase en el Senado. Es entendible lo que pasó. ¿Sí? Las posturas son muy vehementes, ¿sí? y la verdad que son muy fuertes de ambos lados. Diputado, lo saco de este tema y lo llevo a lo que va a ser la medida de fuerza del próximo lunes. Tanto la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y otros sectores del sindicalismo han planteado un paro nacional en función de lo que es el rechazo a varias cuestiones, la política económica del gobierno, el ingreso dentro de lo que son los programas del Fondo Monetario nuevamente, y en función de eso, bueno, uno podría entender también la política tarifaria. Digo, ¿cuál es, en principio, su opinión con respecto a esto y sobre todo si efectivamente esto puede llegar a lograr algún tipo de reacción por parte del gobierno? En principio acompaño esto, la verdad que lo acompaño porque el gobierno no defiende a la gente, no defiende al pueblo, no defiende al jubilado, no defiende al laburante, ¿sí? Así que vemos que de a poquito, ¿sí?, la clase obrera está saliendo a respaldar a los trabajadores, a la gente, al pueblo. La verdad que hay que expresarse y hay que darle repudio de las cosas que está haciendo el gobierno. La verdad que lo que mencionamos recién, aumenta las tarifas, ¿sí? Para la gente hay veto, ¿sí? Para las tarifas, para las eléctricas, ¿sí?, hay premio, ¿sí? Hay convenios fiscales especiales, para las petroleras también. Entonces, para los usuarios hay veto. Entonces, alguien tiene que defender a la gente. Y si esta es la medida, por supuesto que acompaño. ¿Qué se viene para el próximo semestre, que digamos ya está comenzando en la República Argentina a partir de la llegada del Fondo Monetario Internacional? Mirá, lo vamos a ir viendo mientras pase el tiempo, ¿no? Pero nunca es bueno que haya llegado al Fondo Monetario Internacional. A ver, no es bueno ir al fondo, porque por ahí... El presidente en esto, y perdón, pero por eso lo interrumpo, no deja de decir que es el mundo que nos está apoyando. De hecho, lo hizo en la última entrevista. Es el mundo, el Fondo Monetario Internacional es el mundo y el mundo nos apoya, cree en nosotros. No deja de resaltarlo como algo positivo que podría confundir a la gente. Sí, la verdad que esa la capacidad de asombro con el presidente yo no la perdí, ¿eh? A ver, el presidente ese mismo dijo que el Fondo Monetario nos presta dinero a nosotros porque tenemos energía. En el mismo reportaje dice, estamos mal con el tema de energía, hay que replantear. Así que lo del presidente, lo que los va y viene del presidente, la verdad que ya no me azora. Antes estaba azorado, ahora no. Sinceramente preocupado, ¿no? Preocupado porque esto es lo que te dije recién. Más ajuste, más presión, y que lo termina pagando es la gente. Es la gente. Va a caer el salario real de la gente muchísimo abajo y sinceramente la gente, a ver, ya no es que no llega a fin de mes, no llega a fin de quincena la gente. Yo lo invito a los ministros, ¿sí? Yo los invito, que vengan a La Matanza, los acompaño sin chofer, yo los llevo con mi auto, que vengan a recorrer las 16 localidades del partido de La Matanza para que vea cómo está viviendo la gente. Y te puedo decir que es desesperante lo que está pasando. En las próximas elecciones hay quienes miran a Sergio Massa como un referente dentro de un potencial espacio de oposición política de caras a lo que podría ser unas primarias, en primer lugar, y después sí a una candidatura por la presidencia. ¿Cómo está Sergio Massa y qué piensa de este momento y puntualmente si va a ser candidato? Mirá, Sergio Massa es muy respetuoso de lo que está pasando. Fíjate que no ha salido a declarar nada para no entorpecer nada, ni con el tema del FMI. Es un tipo muy prudente. Es un tipo un dirigente que estuvo 2 años y medio ayudando al gobierno, dándole una mano legislativamente, cuando todos decían, no, es una posición irresponsable. Votó las leyes que había que votar, se opuso a las leyes donde se tenía que oponer, justamente el tema tarifa fue una, ¿sí?, donde vimos que se le tocaba el bolsillo a la gente, y en el tema de los jubilados también se opuso. Creo que Sergio sería un excelente presidente para la Argentina, y el equipo económico que tiene, la verdad que lo dije recién, es el mejor que tiene hoy la Argentina, y es un tipo capacitado, ¿sí?, para sacar el país adelante. Pero de todos modos, Asensio, hay un punto que a mí no deja de llamarme la atención, ¿no? Usted aplica 2 conceptos interesantes. Dice, ayudó en lo que creía que había que ayudar estos 2 años, y ahora dijo algo así como no quiere obstruir. Digamos, ¿sería obstruir o es obstruir? Porque, digamos, si dividimos todo en que hay que ayudar u obstruir, y cuando uno se opone a una medida está en realidad poniendo palos en la rueda y todo esto que dice el gobierno, es bastante confuso. ¿Cómo lo ven ustedes desde un espacio como el Frente Renovador, donde en realidad simplemente se trata de no avalar las medidas que parece que van contra la población argentina en general, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el problema que tiene Macri es que la culpa siempre lo tienen los demás. Ellos no tienen la culpa, ¿no? A ver, hace 2 años y medio que gobiernan, ¿sí?,
Y hace 2 años y medio que la vienen pifiando y feo la vienen pifiando. Pero algunos sectores anticipaban que todo esto podía llegar a pasar. Nosotros lo veníamos planteando. Nosotros lo planteamos en tarifa, lo venimos planteando en ganancias, en un montón de temas lo vino planteando. Es más, Sergio Massa hasta le mandó una carta al presidente diciéndole lo que iba a pasar si hacían esto con las tarifas. Le dijo, no entres al quirófano con una motosierra porque vas a hacer un desastre, te con un bisturí. Sí, bueno, ahí estamos viendo los coletazos de lo que dejó. A ver, vino el FMI, no es bueno para la Argentina, ¿eh? Nadie festeja porque venga el FMI. Cuando viene el FMI porque estás en urgencia, es una urgencia, te estás desangrando. Es eso lo que está pasando. Ahora, pero el gobierno lo que dice es, nosotros necesitamos de la oposición, necesitamos que formen parte de un gran acuerdo nacional. Uno intuye que porque lo que quieren es, de alguna manera, garantizar la gobernabilidad en un punto, y hay quienes dicen, bueno, no, en realidad lo que quieren es un soporte político para el ajuste que van a realizar. Mira, si hay alguien que fue serio y responsable es el Frente Renovador, Argentina Federal, fueron bloques sumamente serios y responsables y que siempre apoyaron. Ahora bien, si quieren apoyo para despedir a la gente, para hacer un ajuste infernal, con nosotros que no cuenten, ¿eh? A ver, para echar a la gente no cuenten con nosotros. ¿Sí? Que no cuenten con nosotros, porque la verdad que yo lo veo día a día. En La Matanza, 30% de los comercios bajaron las persianas. 30%, no es que cayó la actividad económica, 30% de los comercios de La Matanza cerraron. Y casi el 27% de las industrias también cerraron. Pero el gobierno va a tener que negociar presupuesto, y en rigor es prácticamente el principal planteo del gobierno en el Congreso en lo que falta. Estaría bueno que cuando tratemos el presupuesto, que lo respeten. Y que no quede obsoleto el presupuesto a los 2 meses que se votó. No, pero se va a negociar antes y se van a negociar recortes. De hecho, el presidente en el día de ayer dijo, esperemos que la oposición no haga que nosotros tengamos que recortar en la obra pública dentro de lo que es la negociación de la ley de presupuesto. Sí, esperemos que el presidente no siga jugando a la timba financiera con el ahorro de todos los argentinos, ¿no? Eso es lo que pedimos nosotros, ¿no? Que por lo menos se respeten, ¿sí? La media que hay en el presupuesto. Se votó un presupuesto y a los 2 meses no sirvió para nada, ¿sí? Entonces, si son claros, si vemos que tienen un norte, que van para un lugar, no tienes un plan, no hay un plan, ¿sí? Lamentablemente no hay un plan y no hay espacio para un ajuste social, porque la gente no puede más. Entonces, primero que se pare de ahí el presidente Macri, que se pare pensando en la gente, ¿sí? Y en lo que menos tienen y el tipo laburante. Y después de ahí sí nos podemos sentar a hablar. Asensio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros seguimos haciendo minuto a minuto hasta